Gloria a Dios, damos gracias a Dios una vez más por un día de vida, por un día de salud. Amén. Y así como está, damos la bienvenida a los que están aquí en casa, como los que ven en Facebook. Amén. Y estamos estudiando el libro de Hechos y vamos a continuar ahora con el capítulo 21 de Hechos. Y vamos a adelantar hasta el capítulo 23 después, ¿ok? Así cuando lo tengan, díganme, en Hechos capítulo 21, amén, versículo 33. Dice palabra del Señor. Entonces el comandante llegó y prendió y ordenó que lo ataran con 2 cadenas y preguntaran quién era y qué había hecho. Verso 34. Pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros otra, y cuando él no pudo averiguar con certeza, los echó debido al tumulto. Ordenó que llevaran al cuartel. Cuando llegó a las gradas, sucedió que los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando, ¡muera! Mire qué interesante. Cuando estaban para meter a Pablo en el cuartel, dijo al comandante, ¿puedo decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Entonces, tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó a los 4,000 hombres de los asesinos al desierto. Pablo respondió, yo soy judío de Tarso, de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando el comandante le concedió, él le cedió el permiso. Pablo de pie sobre las gradas hizo señal al pueblo con su mano, y cuando hubo gran silencio, les habló en idioma hebreo diciendo, hermanos y padres, escuchad mi defensa, que ahora presento ante vosotros. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en idioma hebreo, observaron aún más a silencio, y él dijo, yo soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celosos de Dios como todos vosotros lo sois. Interesante, fíjese. Y perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos, y me puse en marcha en Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allí, para que fueran castigados. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos hable esta tarde por su palabra. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por la oportunidad de permitirnos reunirnos para bendecir tu nombre. Gracias por este privilegio, Señor. Bendícenos, háblanos por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que te glorifiques, Señor, y que podamos ser bendecidos a través de ella. Te pido, Señor, que bendigas a los que ya entraron por Facebook, los hermanos están llegando y los que vienen en camino también, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu bendición. En el nombre de Jesús, háblanos y bendícenos con tu santa palabra, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, porque solo tú la mereces, Señor. Gracias por todo, Padre. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios, hermano. Interesante, estamos viendo la trayectoria del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Ahora, si usted recordará, para los hermanos nuevos que nos acompañan, como aquellos que nos ven por Facebook, la carta es una carta de Hechos, le hemos llamado libro, pero es una carta, donde esta carta fue escrita y enviada por el doctor Lucas a su amo Teófilo. Ahora, ¿por qué digo amo Teófilo? Porque Lucas, hermano, era un esclavo. Lucas, hermano, llegó fue enviado de joven para que él estudiara medicina, y en ese tiempo, déjenme explicarle algo. Cuando uno empieza a estudiar la Biblia, hermano, en esos tiempos que fue escrito la Biblia, había gente que tenía dinero, era hacendosa, y esta gente empezaba a ver entre sus esclavos alguien que tenía inteligente, que tenía mucha habilidad. Todo lo que hacían lo enviaban para que fueran a estudiar
medicina y se convertía en el doctor de cabecera. Ahora, el trabajo del esclavo era mantener saludable a su amo y a la familia. Pero si el amo moría, ahí se acababa la carrera y él moría juntamente con el amo. Ahora, la Biblia, cuando uno nos habla del libro de Lucas y Hechos, dice, Lucas escribe y dice, oh, amado Teófilo. Ahora, la palabra Teófilo es interesante, porque Teo significa Dios o divino. Y Filo viene la palabra fileos, que es amar o amador. Entonces el nombre significa un amador de Dios. Ese era el nombre Teófilo. Ahora, Lucas escribe el Evangelio de Lucas, donde él es enviado y empieza a indagar, a escudriñar, a investigar. Y usted lee el principio de Lucas, dice, oh, amado Teófilo, tal como te fue escrito. Él juntó testigos, juntó gente, hermano, para que la gente, para ir interrogando y confirmar la fe que tenía Teófilo. Ahora, ya aquí en Hechos, hermano, él vuelve a escribir el libro de Hechos, ya anteriormente se unió junto con el apóstol Pablo, él ya va en esta gira. Y el capítulo 21 que vimos la semana pasada, hablamos, hermano, de cómo es que la gente con la que Pablo se encontraba le profetizaba. Decía Pablo, el Espíritu Santo nos dice que viene aflicción. Si usted recordará ese tema la semana pasada. Bienvenida. Interesante, cuando uno empieza a estudiar, Dios le había hablado a los discípulos, les había mostrado que venía una aflicción. ¿Y qué hicieron ellos? Le dijeron, Pablo, no subas, no vayas a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios les mostró lo que venía. Oiga esto. Dios no le dijo a ellos, díganle que no vaya. Eso fue la conclusión de ellos. Pero Pablo, estando firme, dijo, no, estoy dispuesto a dar mi vida. Y usted recordará, hermano, en el versículo 14 de Hechos 21, Pablo dijo, cuando vieron que no pudieron persuadir, dijeron, que se haga la voluntad de Dios. Interesante, hermano, porque debo explicarle antes de entrar al siguiente tema. Hablaba de eso la semana pasada, cómo es que Dios, hermano, la gente le mueve a hablarle a uno, pero uno tiene que vivir bajo la convicción de Dios en el corazón de uno. Uno como cristiano, le vuelvo a repetir porque es importante esto, no puede vivir a base de profecías de otros. ¿Usted quiere tener un evangelio agridulce como comida china? Viva del mensaje de otra gente. ¿A qué me refiero? Que hay gente, hermano, que sí, mire, déjenme explicarles esto. En California trabajé con un pastor, estaban como encargados los jóvenes, y había una supuesta profetisa en la iglesia. Y un día llego yo y encuentro la mitad pintado de azul, la mitad pintado de blanco. Caray, dije, y flores de un color aquí, flores de otro. Le digo, hermano, ¿qué pasó? Es que la hermana fulana, el Señor le habló y me dijo que pintara y pusiera todo así. Hermano, yo estaba joven, pero estaba ya maduro en el Señor y dije, ay, pastor, bueno, ni modo. ¿Qué le quiero decir con eso? Hermano, los dones de profecía no son para dirigir su vida. Muy importante. ¿Por qué digo eso? Porque hay mucha gente en Facebook que tristemente, hermano, alguien le da una profecía y no se preocupan de pedir guianza a Dios ni de indagar la Biblia. ¿Y qué es lo que pasa? Hacen cosas que después, hermano, ellos se lamentan. Ahora, fíjese, pero quiero decirlo esto. Cuando uno lee el pasaje del versículo 14 de la semana pasada, quiero enfocarme un poquito en esto. Ellos le dieron el mensaje a Pablo, y Pablo, cuando dijo, no, voy a hacer lo que Dios me puso en el corazón, ¿se enojaron? ¿Se molestaron? Oigan lo que dice el verso 14. Como no se dejaba persuadir, nos callamos diciendo, fíjese, que se haga la voluntad del Señor. Ahora, quiero explicarle esto. Yo conozco congregaciones donde han habido divisiones, donde la gente se ha ido porque un hermano, una hermana recibió un mensaje de Dios, se lo dio al pastor. Y como el pastor no aceptó el mensaje, dice, ¿saben qué? Este hombre no es espiritual, vámonos de acá, y se saca un montón de gente. No, eso es del diablo. ¿Por qué? Porque tú no debes hacer lo que dice Pablo. Si a mí el Señor me da un mensaje para usted, y veo que usted, hermano, no quiere, amén, acceder a la voluntad de Dios, tal vez Dios a usted le ha puesto algo diferente.
Yo le repito, cuando yo empecé en este ministerio, aquí en Suffolk, me pasaban papelitos, pastor, predique tal cosa. Y yo lo miraba y le decía a mi esposa, mira, hay una petición de cárcel, seguí con el tema que tengo. Me pasaron como 5 o 6 papelitos, después se casaron de pasar papeles. ¿Por qué, hermano? Porque uno como ministro debe estar firme en lo que Dios le ha dado. No puede uno vivir, hermano, agradando a la gente. ¿Por qué? Porque uno va a querer que yo predique de esto, el otro de lo otro, que diga aquello, hermano. Entonces yo no voy a ser sensible a la voz de Dios, sino voy a estar viviendo para que la gente viva alegre. No se puede. El ministro debe tener, hermano, su convicción de lo que Dios le ha dado. Y la iglesia, la gente del pueblo, aunque Dios a usted le dé una profecía, aunque a usted Dios le dé un mensaje al pastor, si el pastor no escucha y no hace caso, su trabajo es decir, como dice los demás del libro de Hechos, que se haga la voluntad de Dios. Usted cumplió. Oiga, el error es que mucha gente, hermano, da el mensaje, como no hicieron caso, se levanta en contra y se empieza contra otra iglesia, donde va a estar peor que donde salieron. ¿Por qué? Porque usted no está levantándose por un llamado, sino por un conflicto personal. Y la gente que no tiene conocimiento o no son sensibles, ay, es que me cae bien la hermana, va con usted. Ay, es que el hermano qué lindo es. No, hermano, aquí no se trata de chulada. Se trata de ser llamado por Dios. Amén. Bueno, pero no es el tema, pero Dios sabe por qué me meto estos líos. Ok. Verso 33, estamos en el verso 33, dice: ¿se acuerda, hermano, que el profeta Gabo le dijo a Pablo, he aquí, dice el Espíritu, que el dueño de este cinto va a ser llevado, va a ser encadenado por los romanos? En el versículo 33 que estamos se cumple. Entonces el comandante llegó y prendió y ordenó que lo ataran con 2 cadenas y le preguntaran quién era y qué había hecho. Ahora, fíjese, lo interesante es que Pablo está siendo encadenado por acusaciones falsas. Porque los judíos, hermanos, acuérdense que Jerusalén es la central de la iglesia. Amén. Jerusalén es donde está, hermano, la iglesia central, donde están los apóstoles, están todos los cañones, como decimos nosotros. Amén. Y llega Pablo, hermano, y lo primero que hace los de la iglesia cuando llega, si usted, hermano, se da cuenta, lo reciben, pero ¿qué es lo que hacen? Le dicen, Pablo tiene que hacer esto otro porque la gente anda hablando de ti. Ahora, hermano, otra cosa. Pastor, no se preocupe que la gente hable. En serio, hermano. Yo le cuento, a veces me dicen, hermano, dicen que usted, gloria a Dios, hermano, mire, no pierdo el hambre ni el sueño. ¿Por qué razón? Porque uno entiende, hermano, que uno es llamado a enseñar la palabra, le pase al que le pase el tractor. Interesante. Amén. Pero aquí Pablo, hermano, ya es entregado y acompaña el versículo, al capítulo 22. Pablo empieza una defensa y empieza a hablar y dice, verso 3. Yo soy judío, nacido de Tarso, en Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres. Siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy, y perseguí este camino. ¿Cuál es el camino? El cristianismo. Acuérdense que además la religión del por qué, porque yo soy el camino, ellos se predicaban que el camino es hablando al decir Cristo. Entonces aquí para ellos era la secta del camino. Fíjese qué interesante. Yo perseguí este camino hasta la muerte, fíjese, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. ¿Qué dice Pablo? Queridos compatriotas, cantando un sermón ahí, yo fui tan celoso, más celoso que ustedes. ¿Por qué? Porque yo encarcelé y ordené dar muerte a los discípulos de Cristo. Hermano, le quiero decir algo, hermano. Fíjense, yo creo en la relación con Dios. Yo creo en el conocimiento de Dios. Pero lo peligroso, hermano, sea evangélico, sea católico, sea islámico, sea lo que sea, es el religioso aferrado. Es un peligro. Que hay gente, hermano, que ya no es relación con Dios, sino es relación con su concilio. Hay quienes ya tienen su propia Trinidad.
Dios Padre, Dios Hijo y Dios la Santa Biblia. Ya no tienen, mire, ya no son sensibles a la voz del Espíritu Santo. De tal forma, hermano, que hay gente que lo único que hace es contender con otros creyentes. Yo he encontrado, hermano, gente de otras iglesias que lo único que hacen es buscar un punto de contienda. Ya no buscan el hablar de Cristo, el salvar una alma perdida, el ser de bendición, sino lo que buscan es a quién atacar por su fe o por lo que hace. Y Pablo, hermano, dice que él era así de celoso. Quiero decir esto, hermano. Hace años, cuando yo estaba más inmaduro, yo, hermano, empecé a predicar en contra de ciertos puntos que para mí no estaban bien. Pero me di cuenta que lo que pasó es que yo empecé a amargarme, hermano, oiga. Y queriendo corregir el error, yo atacaba, hermano, a ciertos movimientos. Entonces entendí, hermano, que lo que yo estaba haciendo, yo estaba inyectándole veneno a la gente que me escuchaba a mí. No soy, hermano, yo entiendo ahora que un predicador no es llamado a atacar, es llamado a edificar. Amén. Muy interesante, hermano, porque hay quienes se levantan, hermano, en el púlpito y lo que hacen todo el sermón, atacar a cierto grupo de personas. No, somos llamados a enseñar la palabra y exhortar conforme a la palabra. Aleluya. Qué interesante, hermano, oiga. Entonces Pablo decía que él era celoso. Ahora, el peligro, hermano, con el celo es que el celo no nos deja ver la realidad. Debe dar un ejemplo. Yo sé que aquí no hay ni uno. No. En Facebook hay un montón, pero aquí no hay ni uno. Aquí no hay. Oiga, ¿conoce usted a algún hombre celoso? Que no puede usted ni voltear a ver a la mujer porque va a decir, ¿qué estás viendo? Hermano, déjeme contarle esto. Así como ve gordito, medio llenito, chulo. Aleluya. En California hay una iglesia que me invitaba a predicar a mí. Y un día, hermano, había un hermano así grandote, simpático, alto, ¿me entiende? Alto, con lo puesto a mí. Y cuando abrió el púlpito vio que se salió él enojado. Después el pastor me dijo, hermano, hay un problema. Es que la esposa de él le dijo, qué bonito enseña el pastor Otto. Y desde ese día te tiene celos. Hermano, da risa, pero es cierto. Es cierto, hermano. Hay gente, hermano, que, mire, el celo cega a la gente. ¿Es verdad? Sea un celo hacia la esposa, un celo, hermano, tal vez a su congregación, a su religión, doctrina, lo que sea. Hermano, el celo nos cega. Y Pablo está diciéndole, hermanos, yo era celoso como ustedes, pero estaba ciego. Y 2 Corintios dice claramente que dice que Israel parcialmente están cegados. Hay un velo sobre ellos. Ellos no ven la realidad del evangelio, hermano. Y cuando alguien es celoso de su religión, lo único que hace es, hermano, ver algo como él quiere ver. Interesante, por eso sigamos adelante. Bueno. Y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual puede testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha en Damasco con el fin de traer preso a Jerusalén también a los que estaban allí para que fueran castigados. Fíjense, dentro del movimiento judaico estaban los ancianos, estaba, hermano, el grupo de lo que era el Sanedrín. ¿Qué es lo que hicieron con Pablo? Pablo, aquí hay cartas. Ve y haz lo posible por callar a esa gente, hablando de los cristianos. Y Pablo, hermano, está diciendo ahí, sus mismos líderes me dieron cartas para que yo hiciera lo que estaba haciendo. Oye esto, hermano. Y para el pueblo eso estaba bien. ¿Por qué? Porque cuando estamos, hermano, metidos en el peor peligro que usted puede tener como creyente es creer que solo su pastor hace tronar los chicharrones. Aleluya. Es un peligro. Los que me están viendo en Argentina, mirá, ¿cómo que tronar chicharrones? En otras palabras,
creer que Dios solo habla por su pastor. Amén. Hermano, mire, yo sería más ignorante enseñar eso en esta ciudad. Pero créame, hay quienes lo enseñan. Hermano, hay pastores que en esta ciudad estoy hablando, que se creen que son la última Coca-Cola en el desierto. Aleluya. Hermano, ¿qué es lo que están haciendo? Engendrando sectarismo entre su pueblo. Hermano, yo sé que hay ministros de Dios en la ciudad, hombres que aman a Dios. Pero el peor error, hermano, es enseñar, número uno, que usted es la iglesia única. Usted se cree la gansa de los huevos de oro. Se cree la mamá de Tarzán. No, hermano, eso se llama sectarismo. Pensar que es la única verdad, pensar que es la mejor iglesia de todo el estado y toda la nación, hermano, no. Hermano, Dios tiene pueblo en todos lugares. Dios habla a través de hombres y mujeres. No somos los únicos, hermano, hágame el favor. ¿Me entiendes? Y es lo que Pablo está diciendo a esta gente. Sus ancianos me dieron el derecho de hacer lo que hacía yo. ¿Por qué? Porque pensaban que solamente el judaísmo era la única religión verdadera. Y quiero que entienda esto, hermano. Antes que surgiera el cristianismo, el judaísmo no tenía competencia. Por miles de años fue la religión única verdadera en el mundo. Los demás religiones eran paganas, sacrificaban a los demonios, idólatras. Pero cuando Cristo aparece en la escena, hermano, se empieza lo que es la identidad de la iglesia. Y empezó el judaísmo, hermano, a perder seguidores. ¿Sabe qué es lo que le dolía a los líderes? Con cada seguidor que se convertía, era dinero menos. Exactamente. Hermano, en serio. Ahora, pero sigamos, no quiero meterme ahí porque decía tengo precios, si no, ya olvídese. Su cabeza tiene precio. Ahora, mire, acompáñame el verso 12, capítulo 22. Aumenta el precio. 22:12 de Hechos. Hechos 22, 12. Amén. Y uno llamado Ananías, fíjese, hombre piadoso, según las normas de la ley, oiga esto. ¿Y de quién daban buen testimonio? ¿Quiénes? Los judíos. Los judíos. Que vivían allí. Amén. Vivían ahí. Vuelvo con la misma canción. Pablo se quedó ciego del encuentro que tuvo con Cristo. Lo guían, hermano, lo meten a la ciudad y el Señor manda a este hombre, Ananías. ¿Se acuerda del principio de Hechos? Y dice Pablo, hermano, que este Ananías, un discípulo piadoso, según las normas de la ley, dice, y de quien daban buen testimonio todos los que vivían allí. Le vuelvo a repetir. Hermano, a mí no me interesa, le voy a decir, mire, con todo respeto, y no se me va a ofender. A mí no me interesa que usted pase a testificar a este culto. ¿Se da cuenta? No lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos, hermano? Las cosas pasadas. No, aparte, ¿me entiendes? Porque yo respeto el orden de las iglesias. Ellos que tienen canto especial, adoración, testimonio y viene la palabra, hermano. A mí no me gustan los testimonios aquí, les digo por una razón. Aquí todos, hermanos, somos salvos. Amén. Testifique con su vecino. Amén. Quiero dar un testimonio. Amén. Pero la pregunta, ¿ya le testificó a la vecina? Aleluya. Porque ese es el testimonio verdadero. Amén. Ese mero. Aquí yo puedo hablar chuladas, hermano, linduras, amén. Amén. Pero la gente necesita el testimonio afuera. Amén. Aleluya. ¿Y sabe por qué no le testifican a la vecina? Porque la vecina oye sus gritos. Amén. Aleluya. Amén, hermano. Y usted dime que diga, doña Tencha, usted es hermana, hágame el favor. Si oigo las maltratadas que le pega a su marido. Hermano, y es donde yo caigo mal a las iglesias. Se va a convertir hoy en Hermano, ¿qué sirve? Oiga, ¿qué sirve que usted aquí venga vestido de formato evangélico? Amén.
Cuando en la casa no vivimos ese evangelio. Aleluya. ¿Me entiende? Amén. Hermano, a mí no me interesa que usted aquí venga a dar un testimonio. Vaya a darlo allá afuera con su familia. Gloria a Dios. Ahí es donde necesitan el testimonio. Amén. Usted lo hace, amén. Ese es cada, y no me estoy metiendo a formato de iglesia. Usted lo hace, gloria a Dios. Le estoy dando mi punto de vista. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que este Ananías tenía un testimonio bueno de la gente de afuera. Amén. Oigan lo que dice. Y un llamado Ananías, hombre piadoso, según la norma de la ley, y de quien daban buen testimonio todos. Ahí moró. Hermano, ¿qué testimonio de nosotros dan en el trabajo? Amén. Amén. ¿Qué dice la gente no en el trabajo? Pregunta. ¿Será que somos aquellos hermanos que estamos en la iglesia? Alabaré, 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 alabaré. Y en el trabajo, Señor, reprenda la filistea. Hermano, estamos hablando del testimonio. Amén. Necesitamos tener un testimonio recto delante de la gente. Y a mucha gente le molesta esto. ¿Por qué? Porque saben que en su hogar, en su casa, hermano, dejan mucho de qué hablar. Amén. Y hermano, le voy a decir una cosa. Cuando alguien empieza a surgir en nuestro ministerio como líder, como ministro, a mí me gusta averiguar cómo es, hermano, la persona. Amén. ¿Cómo es en casa? ¿Y saben qué es lo lindo? Los hijos no mienten. Yo me acuerdo, hermano, déjeme contarle. Yo cuando empecé como maestro de niños en los ministerios hace años, estaba bien poquito. Amén. Y me acuerdo que pasaban, hacíamos nuestro culto y pasaban niños a dar testimonio. Y un niño una vez pasó y dijo, hermanos, le doy gracias a Dios porque antes le pegaba a mi hermana y ahora también. Pero un día me dejó una niña, hermano, de volados. Que dijo, hermano, yo quiero testificar que anoche mi mamá le sonó a mi papá le dio una patada y empezaron a maltratarse. Gloria a Dios. Sí, gloria. Y luego, miren, hermano, los maestros de la clase de niños, con los ojos pelados. Esos son los niños. Cuando trabajé en una clínica en California, ahí sí estuvo más serio. Habían hijas de los líderes. Me reservo el nombre de la misión. Y cuando yo, hermano, entraba y yo era el que asistía al doctor y entraba y miraba, hermano, el expediente, yo conocía a los ancianos, a los líderes, hermano, en vez de entrar a las sillas. Santo Jehová, decía yo, ¿a qué vino? Prueba de embarazo. Y usted los miraba. Como nada. Hermano, a eso me refiero, el testimonio que damos fuera. Así es. Amén. Aleluya. Aquí en la iglesia todos somos chulos. Mire, usted se ve chulo, le cuento. Se ve hermoso. Gracias, Señor. Hermano, Qué pero hermoso. ¿cómo seremos en casa? ¿Cómo somos en el trabajo? Aleluya. Por eso en la Biblia de Ananías, todo el mundo daba buen testimonio de él. Amén. Mire el verso 13. 13. Amén. Vamos. Y vino a mí poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé mis ojos y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad, oiga, y para que veas al justo y oigas palabras de su boca. Hermano, ¿qué es lo que le dijo Ananías? Saulo, a ti te han escogido. Amén. Oye, quiero decir esto, hermano. Saulo, ¿qué estaba haciendo? Atacando la iglesia. Y hay gente, hermano, que nos odia en Facebook, que nos odian los predicadores, pero les gusta escuchar. Aleluya. Hermano, yo tengo gente que me ataca y al siguiente me está oyendo otra vez. Amén. ¿Por qué? Porque tal vez Dios los ha escogido. Amén. Saulo no sabía, hermano, que él era un escogido. Él lo que sabía que le caían mal los cristianos, odiaban a los del camino, hermano. Y hay gente que a veces nos ve y le caemos mal, pues dice, me cae mal el panzón, pero quiero ver qué va a hablar esta semana. ¿Por qué? Porque tal vez Dios a usted lo ha escogido.
Saulo no sabía que era escogido, hermano. No. Él estaba aferrado en su religión, aferrado en su creencia, mire, y atacaba a los cristianos. ¿Cuántos testimonios he escuchado yo, hermano, que me han dicho, oye, hermano, ay, yo cuando era joven llegaba a pedrar la iglesia del barrio y ahora son pastores? Amén. ¿Por qué? Porque cuando Dios escoge, Él va a tener un encuentro con la persona. Puede ser que en un parque le hablen, que digan pecador y voltea. ¿Quién me conoce? ¿Quién me conoce? Hermano, oiga, en un parque acerca por ir predicando, hermano. Yo he conocido gente, hermano, que fíjense, le voy a contar, el pastor que estuvo en México, él fue masón, era los 33, brujo, un montón de cosas. Ahí está la familia viendo en Facebook de él. Hermano, yo serví con él, fue una bendición, oiga. Y él me contaba que un día él era judicial en México. Se iba a meter un balazo en la cabeza y buscaba para echarse su último toque de heroína, hermano, y cuando agarra el papel, era un tratado en el baño. Aleluya. Con un tratado en el baño llegó al Señor. Hermano, no sabemos cómo Dios va a alcanzar. Yo por eso le decía a los hermanos ayer en el ayuno, si alguien cae en la prisión, no ore para que salga. No, Señor, ahí háblale. Amén. Porque es uno, ay Padre, sácalo, Señor. No, que se quede ahí sin vergüenza, hermano. Aleluya. Amén. Porque ahí Dios le va a hablar. Amén, aleluya. Hay gente, hermano, que ya en el hospital todo quebrado. Ay, llamen al abuelo cristiano. ¿Por qué? Porque Dios habla en diferentes formas y diferentes tratos. Amén. Y este hombre de ese Saulo, a ti Dios te ha escogido. Hermano, mis hijos son bien rebeldes al evangelio. ¿Usted cómo no sabe si no son escogidos? Lo único, dígale, Dios te ama, mi hijo, con todas tus mañas. Amén. Dios te ama. Amén. Oye, fíjese, ¿cuáles costumbres feas? Dios te ama. Bueno, Bien. ya me cuento. Amén. Aleluya. Y oigas para eso, verso 15, porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora fíjese. Y aconteció que cuando regresé a Jerusalén me hallaba orando en el templo y caí en un éxtasis. Verso 18, oiga esto. Y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto a Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. ¿Qué fue lo que hizo? Se cumplió lo que Ananías le dijo. Se la vio al Señor. Hermano, esa es una de las te voy a explicar algo, ¿no? Pablo en 1 Corintios 15, él pregunta, ¿no soy yo apóstol? ¿Qué sigue siendo? No he visto al Señor. Le digo porque ahorita hay una apostolitis, aguditis en todo el mundo. Pero la pregunta que le hago a usted, apóstol, que me ve, ¿ya vio al Señor? No. Entonces es misionero, no apóstol. Que es la misma palabra. Hermano, mire, qué fácil es poner fulano tal apóstol. Y cuando uno oye las predicaciones, a los míos está verde. ¿Por qué la gente, hermano, anhela esos títulos? En serio. El apóstol tiene requisitos. Número 1, ver al Señor. Segundo, que de sus manos Dios haga prodigios y maravillas. Tercero, palabra de revelada. Bueno, pero son requisitos, pero no es el tema. Un día vamos a hablar cuando lleguemos a Efesios de aquí a unos años. Amén. Unos años. Verso 19. Yo dije, Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo se encarcelaba y asustaba a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación. Ahora, ¿por qué era una aprobación la de Pablo? Porque Pablo era miembro del Senedrín. Oiga esto. Un día una hermana me reclamó, me dijo, ¿por qué dijiste que Pablo era casado? Porque uno de los requisitos del Senedrín era ser hombre casado.
Pablo era miembro de Sanedrín, de que era casado. Hay dos cosas. Una, su esposa murió o su esposa lo dejó al convertirse al evangelio. La segunda opción es la que es más acertada. Porque dice que él dio su aprobación. ¿Por qué aprobó él? Porque como miembro de Sanedrín él tenía el derecho legal de decir, mate. Miren qué interesante. Amén. Y dice, y cuando los mantos de los, y dice, y cuidé los mantos de los que lo estaban matando, verso 21. Pero él me dijo, ve, porque voy a enviarte lejos a los gentiles. ¿Qué le está diciendo el Señor a Pablo? Pablo, tu ministerio no está aquí con los judíos, está con los gentiles. Qué interesante, hermano. ¿Por qué interesante eso? Porque Pablo, hermano, él iba a ser aceptado por los judíos. El Señor levantó a Pablo para los que quiero explicarles, hermano. ¿Se acuerdan cuando Pedro en Hechos 10 cayó en éxtasis, que tuvo hambre? ¿Qué fue lo que vio? Lienzo. Un lienzo y se abrió, y ¿qué había dentro del lienzo? Animales de toda clase. Había rata, había zorrillo, había ratón, había cadejo, no cadejo. Había de todo, hermano. Sopilotes, lagartijas, culebras, todo animal inmundo. ¿Y qué le dieron a Pedro? Mata y come. ¿Qué dijo Pedro? No, Señor, porque nunca este niño tuyo ha comido nada inmundo. Hermano, si a mí Dios me dice cómete eso, hermano, ¿usted cree? Yo me lo he hecho. Claro, porque Él lo bendijo en su En sí me gusta ser comelón. Amén. Ahí no sufro yo, hermano. Pero oiga, 3 veces y Pedro no escuchó. ¿Sabe qué pasó? Y dice que el lienzo fue tomado y llevado. Ahora, lo que estaba en el lienzo, hermano, ¿qué fue lo que Pedro rechazó? Que el Señor estaba dando. La orden del Señor. ¿Qué cree que fue lo que Pedro rechazó? Hermano, los animales inmundos dentro del lienzo, ¿quiénes son? Pueblo gentil. El gentil. Pueblo gentil. En otras palabras, hermano, Pedro rechazó el llamado al apostolado de los gentiles. Y como no lo quiso, por eso Dios levanta a Pablo, para que Pablo sea el apóstol de los gentiles. Oiga esto, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, a ti te he dado las llaves del reino, ¿se acuerdan? Amén. Y Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Fue a la casa de Cornelio, hermano, y cuando estaba predicando, ¿qué pasó? Cayó el Espíritu. Bajó el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia en Hechos más atrás que vimos? Que Dios abrió la puerta a la fe de los gentiles a través de Pedro, porque tenía la llave. Amén. Pero no le dio el apostolado de los gentiles. Eso se lo dio a Pablo. Amén. Bueno, y por eso le está diciendo a Pablo, vete de aquí, porque te voy a enviar a los gentiles. Pablo dice, yo soy apóstol de los gentiles. Amén. Interesante. Bueno, sigamos adelante, verso 23. Capítulo 23, perdón. Verso 23. Veamos el verso 30. 22, 30. 22, 30. Al día siguiente, queriendo saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban, lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reuniera, y llevándolo a Pablo lo puso ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Hermano, eso es lo que uno cristiano debe tener. Si el Señor, yo quiero vivir con una conciencia limpia. Oiga esto, para vivir con una conciencia limpia, ¿qué se necesita? Quiero explicarle esto. Muchos vivimos el Evangelio perdonados. Amén, gloria a Dios. Muchos vivimos el Evangelio de gracia. Ah, gloria al Señor, hermano. Pero ¿cuántos vivimos el Evangelio con una limpia conciencia? ¿Cuántos hermanos sabemos, hermano, en la iglesia, que levantamos las manos y a unas bancas está un hermano que le debemos dinero? Aleluya. Señor, límpiame, sí, mi hijo, pero tu conciencia y págale lo que debes. Amén. Hermano, en serio. Amén. ¿Cuántos de nosotros, hermano, estamos en el culto? Aleluya. Qué unción, sierva. Mamá, qué unción. Y acaba de hablar mal de su hermana. Amén.
en Cristo. Aleluya. Amén. Ahora, para tener limpia conciencia, uno debe arreglar los asuntos terrenales. Amén, aleluya. Ay, le debo dinero, hermano. O sea, hermano, venga para acá, hermano. Mire, yo sé que le debo, mire, aunque sea le debo un abonito pequeño, y cada quincena una cosa pequeña, y le va a deudar. ¿Por qué? Quiere tener su conciencia limpia. Amén. Ay, hermanita, mire, me va a perdonar, sierva del Señor Altísimo, pero le bajé el cuero, siervo. ¿Qué va a ser la otra? ¿Por qué? Porque Pablo dice que él vivió con una conciencia limpia. Amén. Hermano, ¿cómo, oiga, hermano marido que me está viendo, cómo puedo yo danzar en el culto? Aleluya. Cuando a su mujer la maltrata en casa. Ay, Señor. ¡Qué sinvergüenza! Amén. Hermano, ¿cómo podemos tener la conciencia limpia de alabar a Dios sabiendo que le hemos hecho daño a la esposa? En casa, vieja inútil, gorda, panzona, fea, horrible. O cambiémosle, parece calavera de flaca. Hermano, oiga. Y en la iglesia, ay Señor, úngeme Padre, úngeme Señor. No, hermano, tenemos que tener conciencia limpia. Uno debe, hermano, tener esa conciencia limpia y decirle, Señor, yo no quiero sentirme sucio ante ti, por lo cual, mejor mire, boca cerrada. Amén. Hay momentos que con mi esposa, aunque esté bien linda y todo, hermano, me molesto como humano. Hermano, ¿sabes qué hago yo? Me voy a hacer algo afuera con la casa. ¿Por qué? No quiero hablar algo que pues en el púlpito ella sentada enfrente ahí. Sonriendo, hermano, con quizá, hermano, cuando me casé, esos fueron los conflictos. Teníamos argumentos pequeños y se sentaba en la primera banca. Se me cae de una sonrisa que me dice, qué chulo te ves aquí. Aleluya. Hermano, por eso uno como cristiano entiende que la conciencia limpia es importante delante de Dios. Oiga, tanto así que Jesús dijo esto: cuando vengas delante de tu Dios y traigas un holocausto, un sacrificio, una ofrenda, y ahí dando una ofrenda te acuerdas que hay algo contra tu hermano, que no tiene algo contra ti, deja la ofrenda. Amén. Oiga, ve y ponte a cuentas. Aleluya. Ya quisieron, ahora sí, presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa más el trato entre nosotros que el trato con Él. Oiga, ay, hermano, herejía, no oiga esto. ¿Cómo puedo decirle, Señor, te amo, si odio al hermano que está a mi lado? ¿Qué evangelio más raro? El error nuestro como pastor es enseñarle a usted a ser hipócrita. Amén. ¿En serio? Mientras usted venga vestido como a mí me parece, usted es un santo. Como nochón. Hermano, muchos pastores nos preocupamos de la vestimenta. Amén. Hermana, la falda, no, bájale 3 pulgadas más, por favor. Pastor, me parece para ser novia. No le baja. Hermano, oiga, y no le enseñamos al pueblo, hermana, mire, ¿sabe qué? Su vestido está largo, hermana, hay un problema, su lengua tiene el mismo largo. Más largas. Aleluya. Nuestra tarea es enseñarle a usted a no imitarme a mí, a imitar a Cristo. Aleluya. Amén. Esa es la tarea nuestra, hermano. Amén. Que usted, como dice Pablo, yo con limpia conciencia, hermano, que usted en casa, mujer, no le suene al marido. Aleluya. Porque hay hermanas que le pegan al marido, asústese. Yo me acuerdo, hermano, mi hermano mayor, lo bueno que no ve mis programas. Amén. La esposa estaba en el coro de la iglesia donde viene la hermana Pati. No digo nombre, pero ya la referencia, ya más o menos, ¿verdad? Y de repente mi hermano llega con ojos de sol y se quita el ojo, hermano, y parecía mapache con ojo negro. Y le digo yo, ¿y con quién te pegaste? No, es que mi esposa me dio un puñetazo en el ojo.
Y usted la mira en el coro bien santa, hermano. Aleluya. Bien santa. Aleluya. Hermano, que es tremendo. Limpia conciencia. Oiga, si quiere cambiar canal, cambie. Amén. En la iglesia que estuve en Los Ángeles, tenía un coro muy bonito. Pero dentro del coro había mujeres que yo conocía que vivían juntas como lesbianas. Ahora la pregunta, ¿cómo puedo yo servir a Dios sabiendo que estoy pecando? No se puede. O soy muy sinvergüenza, o mi conciencia está cauterizada. Es una pregunta, hermano. ¿Todavía nos sentimos mal cuando hacemos algo malo? Yo sí. Amén. Amén. Peor que cuando me toca predicar, hermano. Pero hay gente, hermano, que se acuesta con la mujer del vecino y viene a la iglesia. Aleluya, mira, aquí está mi diezmo, con gozo lo doy. Hermano, hay miserable pastor que acepte el diezmo de un adúltero sin decir la verdad. Amén. ¿En serio, hermano? Porque no tiene que enseñar a la gente, hey, su conciencia debe estar limpia con Dios, hermano. Yo me acuerdo cuando llegué a esta ciudad y empecé a llegar parejas, pero nomás abrir el matrimonio, ¡fum!, se fueron. ¿Por qué? Porque estaban en unión libre, no en matrimonio. Mano, ¿sabe qué es lo lindo de tener una carrera en una área médica? Que uno vive eso. Predico con libertad, no me voy, vaya, si no diezmo, no diezmo. Pero la verdad no la vendemos. Amén. 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 Oiga, terminamos con eso. Verso 23. Capítulo 23, verso 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Gloria a Dios. Ahora nos pregunta, hermano, ¿cómo está nuestra conciencia delante de Dios? Interesante. Amén. Hermana, una pregunta a usted que nos ve por Facebook, usted que está en nosotros con sus presentes aquí. ¿A cuántas semanas de la iglesia usted no les habla? Es fe. Usted alaba a Dios, se sacude, habla sus lenguas, mamá. Pero no le habla a la hermana que está en la iglesia. Amén. Ahora, le hace una pregunta. ¿A quién cree que engañamos? ¿Cómo podemos, hermano, alabar a Dios si aborrecemos a nuestro hermano? Amén. Ay, hermano, pero esa vieja habló de mí. Bueno, ¿y usted no es espiritual? Perdónela, abrácela y siga adelante. Amén. Amén. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque a Dios, hermano, hay que venir, cierro mi Biblia, con una limpia conciencia. Amén. Amén. Yo que predico, hermano, tengo que cuidarme y a veces me descuido. Somos humanos. Amén. Yo, Señor, mira, ay, Padre, ¿pero por qué? Porque uno sabe que tiene que estar con Dios con una limpia conciencia. Amén. Marido, ¿cómo tratamos a la esposa? Hay que tener limpia conciencia. Amén. Mujer, ¿cómo es usted con su marido? Very good. Porque tiene que tener limpia conciencia. Jóvenes, qué hacen, qué ven, qué comportan, que cuando no ve nadie, está entre ustedes y su conciencia. Amén. Esta tarde, hermano, terminamos con esto. Dios bendiga a los de YouTube. Los de Facebook pueden vernos en YouTube bajo el punto SB. Y los de YouTube nos pueden ver en Facebook bajo Otto García. Así que, comuníquense. Esta tarde, hermano, que terminamos el servicio hoy, y solamente para invitarlo el día miércoles a ver el capítulo, nos toca el capítulo 22 de Apocalipsis. Miércoles. El último. Sí, pero no se acaba de un solo todavía. Creo que estamos todavía en el capítulo 21, estamos todavía, ¿verdad? 21 todavía. 21. Amén. Ya nos quedan unas semanas y después de terminar Apocalipsis empezamos con el libro de Daniel. Aleluya. Así que prepárese, hermano. Gloria a Dios. Hay que enseñar la palabra y es lo bonito, enseñar la palabra tal y como está, hermano. Amén. Amén. Damos gracias a Dios. Voy a pedir, hermano, que cierre sus ojos.
Y si puede sacar la canastita, José, allá para que traiga su aportación. Acuérdese, en esta iglesia no se lee Malaquías. Aquí no se maldice, aquí se da con alegría, hermano. Usted da lo que Dios puso en su corazón. Aquí no hay cuidado. Ay, hermano, le va a caer juicio. No, hermano. No, Usted dé no como cae juicio. Dios le puso en su corazón, hermano. Esa Amén. es la forma de recoger una ofrenda con gozo de hermano y no por obligación y porque lo estemos condenando. Chao. Padre amado, gracias te damos una vez más por la oportunidad que nos permites de reunirnos en este lugar. Gracias, Señor, por este privilegio. Te pido, Señor, que tu palabra que ha salido, Señor, cause un fruto en los que escuchan, Señor. Bendice a los de Facebook, a los diferentes lugares, Señor, a los que están viendo en España, Padre, en Italia, en Haití, Padre, en Cuba, Dios mío, en la República Dominicana que nos han contactado también, y en toda Latinoamérica, Padre, en Canadá, hasta la punta, Señor, de Chile, Dios mío, nos han contactado y te pido que bendigas a cada uno, bendice sus familias, sus ministerios, sus hogares, y gracias por esta oportunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre, y amén. Dios le bendiga, hermanos, Gracias. y saludos. Amén. Amén. Amén.